saben que cuando se lee la palabra de Dios, Dios está hablando? How many of us know that when we read the word of the Lord, we are listening to God speaking? Diga conmigo, Dios ha hablado. Say it with me, God has spoken. Hablando ellos al pueblo, refiriéndose a Pedro y a Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios ha hablado. Acts the 4th chapter reads, and now they, speaking of Peter and John, spoke to the people. The priest, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them, being greatly disturbed that they had taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. And they laid hands on them, and they put them in custody until the next day, for it was already evening. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to about 5,000. And it came to pass on the next day that the rulers, elders, and scribes, as well as Annas, the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many as were of the family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means has he been made well? Let it be known to all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, has God raised from the dead, by whom this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Now is there salvation, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. God has spoken. Yo quiero exhortar nuevamente a toda la iglesia. I'd like to exhort once again to the entire church. Una vez más decirle que es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios. Once again, I tell you that it is so important, the knowledge of the Word of God. El pueblo del Señor perece, la iglesia perece por falta de conocimiento. The people of the Lord, the church, it perishes because they lack knowledge. Son engañados y arrastrados por falsas doctrinas por falta de conocimiento. They are deceived and tricked and turned astray because they lack the knowledge of the Word. Cuando conocemos la palabra de Dios, estamos conociendo a Dios mismo. When we know the Word of God, we are coming to know God Himself. No se olvide que Dios y su palabra es la misma cosa. Let us not forget that God and His Word are one and the same. Cuanto más conocimiento de Dios usted tenga, va a depender del conocimiento de la palabra que usted tiene. However much knowledge of God that you're going to ever have is going to be dependent upon how much knowledge of the Word of God you have. Recibir a Jesús como tu Señor y Salvador es el inicio para tu conocimiento de Dios. The accepting of the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior is only the beginning for the beginning of the knowledge of God. Tú naces de nuevo. You are born again. La vida de Dios impartida a ti. The life of God is imparted unto El you. pecado que era lo que impedía que lo pudieras conocer te es quitado. The sin that was impeding or inhibiting you from knowing Him is removed. Quedas capacitado para conocer a Dios. You are now enabled to be able to know God.
te ha sido dado el Espíritu Santo You are given the Holy Spirit. para que en comunión con Él puedas conocer a Dios. So that in that communion with Him, you can come to know God. Esa vida nueva que hemos recibido nos impulsa de continuo al conocimiento de Dios. And that new life that we have now in God impulses us, it moves us to come to the knowledge of God. ¿Sabe? Y todo esto con un propósito. And all of this is for one purpose. El propósito eterno de Dios. For the eternal purpose of God. Lo que se perdió en un principio. That which was lost in the El beginning. verdadero conocimiento de Dios. The true knowledge of God. Dios quiere restaurarlo en el hombre. God wants to restore it in man. Dios quiere un pueblo God wants a people donde Él sea su Dios where He is y God este pueblo sea su pueblo. and the people be His people. Amén. Amen. La esencia del nuevo pacto The essence of the New Testament es el conocimiento de Dios. is the knowledge of God. La promesa más gloriosa que podemos tener The greatest promise that we can ever come to have es el conocimiento de Dios. is the knowledge of God. Cuando Dios, por boca de Jeremías, profetiza de hacer un nuevo pacto, When God spoke to Jeremiah, He prophesied of a new covenant. Él dijo que Él pondría la ley en su mente, en la mente de los He hombres. said He places laws in their minds. Iba a poner un corazón nuevo. He'd put in our hearts a new Iba a heart. escribir su ley en el corazón del hombre. And He'd write His laws in the hearts of man. Dijo, yo seré a ellos por Dios. And He said, I will be unto them as God, Ellos me serán por pueblo. and they shall be my people. Pero la promesa más gloriosa But the most glorious está en el promise verso 34 del capítulo 31. is in the 31st chapter, verse 34. Dice, porque todos Because He me said that, conocerán. because all shall come to know me. Dice, y no preguntará ninguno a su prójimo, And none will have to ask one another, ni ninguno a su hermano diciendo, nor will they have to turn to their brother and ask, conoce al Señor, do you know the Lord? porque todos me For conocerán, all shall come to know desde el me, más pequeño de ellos from the smallest and least of them hasta el mayor, to the greatest of them. porque perdonaré sus maldades For I will reveal my truth. y me olvidaré de su pecado. Rather, I will forget their sins and I will Amén. forget their wrongs. So, la promesa más gloriosa de Dios So the greatest promise that we have of God es que podemos conocer a Dios. is that we can come to know God. Cuando Él dice, todos me conocerán, When He says that all shall come to know me, Dios ha hablado. God has spoken. No es palabra de hombre, This is not the word of a man. es palabra de Dios. This is the word of Él ha God. dicho que todos podemos conocer. He said that all of us can come to know Him. Jesucristo Jesus Christ, describió la vida eterna He described eternal life como el conocimiento de Dios. as the knowledge of God. Él dijo, y esta es la vida eterna, And He said, this is the eternal life. que todos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, That all will come to know you, the one and true God, y a Jesucristo, a and quien has Jesus enviado. Christ, the Son of God. El conocimiento del Dios que tú le sirves es muy importante. The knowledge of the God whom you are serving is a very important thing. Nuestro servicio a Dios va a depender del conocimiento que tengamos del Dios verdadero. For the service that we give unto God is going to be dependent upon the knowledge that you have of God. Nuestra adoración va a depender del conocimiento que tengamos al Dios verdadero. Our worship is going to be dependent upon the knowledge that we have of this true God. Y ese Dios se ha revelado al hombre. And this God has revealed Le ha Himself to man. placido revelarse al And He hombre. has been pleased to reveal Himself to man. Voy y repito, Él prometió que todos le conoceremos. I'll say it again. He promised that all of us would come to know Him. Y cuando Él lo dice, And when He says it, nosotros podemos decir, we can now say, Dios ha hablado. God has spoken. La historia de la humanidad sufrió un retroceso The history of humanity has suffered retrogression por el pecado de Adán. because of the sin of Adam. Sufrió un retroceso y fue en decadencia. And so humanity went in retrogression. It began to suffer decadence. Desde el conocimiento del Dios verdadero, From the beginning of the knowledge of the true God, fue decayendo, fue decadencia hasta caer a la idolatría. they began to regress and regress until they fell into the idolatry. Isaías explica esto en la necesidad del hombre. Isaiah speaks about this need of man. El hombre siembra el cedro, The man, he plants a cedar tree. espera que la lluvia caiga y que el árbol crezca. He waits for the rains to come and for the cedar tree to grow. El herrero, mientras tanto, está con un martillo preparando un hacha. In the meantime, the blacksmiths are preparing the steel to make an axe. Explica Isaías que con la fuerza de su brazo está dándole y dándole hasta que se cansa. And Isaiah explains that as he is hitting the axe with the anvil and forming it, he is hitting it and hitting and striking it so hard till it grows El weary and herrero está tired. sediento. And the blacksmith is tired.
está que siente que se desmaya He's so tired that he draws weak y tiene que tomar un descanso. and he needs to rest. Mientras el que sembró el árbol espera que la lluvia caiga para que el árbol crezca. Meanwhile, he who planted the cedar tree is sitting back and waiting for the cedar tree to grow. El árbol crece y él comienza a cortar y saca madera. And now as the tree has finally grown, he comes and he cuts the tree, and from the tree he takes forth wood. Ahora, de esa madera coge una parte, tiene frío y hace un calentadito para calentarse, prende un fueguito. And in this way, he takes some of the wood that he has just chopped and he places it in an oven and he warms himself up when he's cold. Coge otro poquito de esa madera para hacerse un asadito porque tiene He hambre. takes a bunch of wood from that tree and he comes and he prepares himself a fire for a stove to cook something when he's hungry. Y de la otra parte de madera que le queda, coge un compás, hace una figura semejante de varón. And with another piece of this wood, he takes a compass and he begins to design something in the image of man. Semejanza de hombre, hermoso, In the image of man, something that is a beautiful creation. lo lleva a su casa He takes it to his home y después se postra delante de and then él. he bows down before it Y le dice, tú eres mi Dios, ayúdame. and he calls it, you are my God, help me. Se ha seguido los falsos. They make unto themselves false Imágenes que idols. empañan la gloria de Dios. Idols which are weak before the glory of God. Ídolos que dice Dios que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal tienen poder. Idols which have no power to do good or to do bad. Así dijo Jehová. Yo Jehová y este es mi nombre. I am the Lord and this is my name. A nadie daré mi gloria, To no one else will I give my ni mi glory, alabanza a escultura. nor my praise to any sculpture. Pero esta fue la decadencia del ser humano. This was the decadence of man. Comenzó con el conocimiento de Dios It started with the knowledge of y fue God, bajando hasta adorar a un árbol. and it was reduced down to the worship of a Una tree. imagen de madera es un árbol. An image made out of wood is a tree. Sea de yeso, Whether it's made out es of cast, material hecho por el hombre. it's a material that is made by man. Hoy es más moderno. Today they're more modern. Hoy cogen un actor de bonita apariencia, They take something of a beautiful appearance, un artista, un actor cualquiera, an artist, any type of sculpture, que tenga un hermoso rostro. who has some sort of a. Le toman una buena fotografía They'll take these artists and they'll take a picture of y him, lo venden en un cuadro como que es Jesucristo. and they'll sell him on a portrait and say that he's Jesus. Estamos entendiendo la decadencia de la humanidad. Are you understanding the decadence of humanity? La humanidad no comenzó su camino en una evolución progresiva al conocimiento de Dios. Humanity didn't begin in a progressive evolution towards the knowledge of God. La humanidad no comenzó adorando primeramente las criaturas, las naturalezas, hasta llegar al Dios verdadero. Humanity didn't begin with a worshiping of the animals and small things until they reached the point where they were worshiping God. La humanidad comenzó en Adán, en la cima, When creation began, it began on the pinnacle of the mountain with Adam, con el verdadero conocimiento de Dios. with the true knowledge of God. Pero un día Adán But one se day- rebeló contra Dios, But one day Adam rebelled against God. pecó, He sinned. desobedeció, He disobeyed. murió He espiritualmente. spiritual Y spiritually desde died. ese momento And from that day forth, Adán quedó y se pervirtió, el conocimiento que tenía de Dios se pervirtió. the knowledge that Adam had of God was perverse. Quedó incapacitado para continuar su comunión con Dios. And he was incapacitated to be able to continue his relationship with God. Tú sabes que tu comunión, tu relación con Dios depende de cuánto tú le conozcas, cuán profundo tú conoces a Dios. You see, your communion with God depends upon how much you know God, that knowledge that you have of Él no God. pudo volver otra vez a hacer la voluntad de Dios. He couldn't go back to doing the will of God. Esta fue la condición en la decadencia These were the conditions que la that, humanidad fue cediendo. that humanity suffered when they were in decadence. Ahora bien, Dios había prometido Now, God had promised que todos podríamos conocer a Dios. that all of us could come to know God. Ni diablo ni hombre podía interrumpir los propósitos eternos de Dios. There was no man nor devil that could interfere with the eternal purposes of God. Entonces Dios sí comienza a revelarse al hombre And so God then once again begins to reveal himself to man, para que el hombre le conozca so that man would come to know him en una manera progresiva. in a way that would be progressive. La revelación divina es progresiva. Divine revelation is a progressive thing. Cuando llamo que la revelación divina es progresiva, no significa que va de lo menos verdadero a lo más verdadero. Now, when we say that divine revelation is a progressive thing, it doesn't mean that it goes from the less truth to the greater truths.
No significa que va de lo menos valioso a lo más valioso. It doesn't mean that it goes from the lesser of value to something of more value. La revelación divina es progresiva porque va de las promesas a su cumplimiento. The divine revelations are something that is progressive because it goes from the promises to the fulfillment of promises. La revelación divina tiene dos etapas. The revelation of divine promises has two stages. En la primera hay promesas. In the first stage, there's Hay promises. tipos, There are types. tipologías, There's typologies. figuras There's y figures sombras. and shadows. La segunda parte But in the second tiene la stage, sustancia, you get the tiene el substance. cumplimiento, You get the fulfillment. tiene lo verdadero. You get the truth. Amén. Hallelujah. Amén. Amen. En el libro de los Hebreos, In the book of Hebrews, en el capítulo 1, in the first chapter, la palabra de Dios dice: the word of God says, Dios hablando en otros tiempos de muchas maneras por los profetas. and God speaking in ancient times through many ways through the prophets. Escuche, Dios habiendo hablado. God having spoken En otros tiempos. in other days. Aquí tenemos la primera etapa. De muchas maneras por los profetas. He spoke in many ways through the prophets. Aquí tenemos la primera etapa. This is the first stage. Los profetas eran portavoces de Dios. The prophets were spokespersons of God. Hombres inspirados por Dios. These are men who were inspired by God, Que hablaban la voluntad de who Dios. spoke forth the will of God. Era el instrumento más importante de Dios para revelarse al hombre. They Los were the most profetas. important instrument that God had to reveal himself to the humanity, Y, the prophets. y aquellos santos hombres de Dios. And these holy men of God Y aquellos santos hombres de fe. and those holy men of faith, Ni siquiera experimentaron en sus vidas las promesas divinas en las que ellos habían creído. they had never even experienced, even in of themselves, the fulfillment of the promises that they spoke of. Pero el autor de los libros de los Hebreos continúa diciendo: But the author of the book of Hebrews goes on to say, en estos postreros días But nos in- ha hablado por el Hijo. but in these latter days, God speaks to us through his Hallelujah. Son. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. En otros tiempos habló por portavoces, hombres, profetas. In other days, he spoke through his prophets, through other voices. Pero en los postreros tiempos ahora habló por el Hijo. But today, in these latter days, he's Esta speaking es to la us through his segunda Son. etapa. This is the second stage. Él ha hablado por el Hijo. He has spoken through his Son. La palabra final de Dios fue a través del Hijo. The last word of God came through the Son. La palabra terminante de Dios fue a través del Hijo. The final words of God came through the Son. Su Hijo se llama Jesucristo. And the Son is named Jesus Christ. Dios ha hablado a través de Jesucristo. God has spoken to us through Jesus Christ. La palabra de Dios del Padre es The terminante. final words of God are final. La palabra que Dios habló a través de Jesucristo And the words that God has spoken are through Jesus Christ. cumple las promesas And they fulfill the y promise. trasciende toda palabra hablada And they anteriormente. transcend over every word that has ever been spoken. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque en Jesucristo el Hijo Because in Jesus Christ the todas las Son, promesas de Dios son sí every promise of God are yes. y en Él son And in amén. Him they are Dios amen. ha hablado. God has spoken. Él ha dicho que todas las promesas son en Jesucristo sí y en Él And He has amén. said that all the promises in Jesus Christ are in Christ. Yes and amen. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Moisés fue siervo de Dios Moses was a servant of God. y fue fiel en toda la casa de Dios. And he was the most faithful man in all the house of God. Pero Jesucristo lo fue en su casa y nosotros somos esa casa. And Jesus Christ is of the house of Moses. And we are now in the house of Moses. Entonces Jesucristo el Hijo es superior a Moisés. And Jesus the Son is superior to Moses. Jesucristo el Hijo es mayor que Moisés. Jesus is superior. He is greater than Moses. Es mayor que Moisés, que cualquier profeta. Mayor que Moisés y que He cualquier was greater than profeta Moses and any other prophet. de aquellos tiempos y de estos tiempos también. And in those days, and he's greater in these days as Él es well. superior a todos los ángeles, He is greater than every angel. a cualquier ángel, Greater than any angel. superior a cualquier querubín, el más encumbrado. He is superior than any of the greatest of the cherubim. No hay nadie, There is no one, absolutamente nadie, absolutely no ni one, profetas, whether it be a ni prophet ángeles, or an angel, que superen la autoridad de Jesucristo. that can surpass the authority of Christ. Aleluya. Hallelujah. ¿Sabe? Él es la revelación He de is the Dios. revelation of God. Por medio de Él es la revelación de Dios. Through him we get the revelation of God. Y Él fue la revelación más grande que Dios pudo darle al And he hombre. was the greatest revelation that God could ever give unto man. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque Dios lo
He created the universe. Porque el Señor Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su The poder. Lord Jesus Christ sustains all things by the power of His word. Porque el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Because the Lord Jesus Christ is the splendor of the glory of God. Porque el Señor Jesucristo es la imagen de su He sustancia. is the image of His substance. Porque el Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Because the Lord Jesus Christ made purification for the forgiveness of our sins. Porque el Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios el Padre en los lugares celestiales, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Because the Lord Jesus Christ has been exalted to the right hand of the Father, awaiting the day that all of His enemies will be placed under His feet. Dios ha hablado The Lord has spoken. y ha hablado a través del Hijo. And He has spoken through His Son. La palabra final de Dios fue a través del Hijo. The last words of God were through His Son. Dios ha hablado God has spoken es una definición is a definition fundamental that is fundamental para nuestra fe for cristiana. our Christian faith. Dios ha hablado. God has spoken. Habla Dios hoy. God speaks to us Sí, today. Dios habla hoy. Yes, He does speak to us today. Habla de acuerdo a lo que ya Él habló. But He speaks in accordance to what He has already Habla de spoken. acuerdo a lo que ya habló a través del Hijo. He already speaks to us only in accordance to what He spoke first. Él hoy no habla nada nuevo para corregir algo que antes dijo. He doesn't speak anything new to change or correct anything He's already Él sigue said. hablando, pero conforme a lo que ya se ha dicho. He speaks today continually in accordance to what has already been Dios said. ha hablado a través del Hijo. God has spoken to us through His Son. La historia de la revelación divina es progresiva hasta Cristo. The story of the revelation, of the divine revelation, was progressive unto the point of Christ. Después de Él no hay nuevas revelaciones. After Jesus, there are no more revelations. Después de Él no hay progresión. After Jesus, there is no more ¿Sabe progression. por qué? Do you know why? Porque Dios ya ha hablado. Because the Lord has Aleluya. spoken. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Iglesia. Church. Nuestro Dios ya ha hablado. Our God has Por medio spoken. del Hijo. He has spoken through His Aleluya. Son. Y su palabra fue terminante. And His words are Su palabra es final. final. His words No are hay final. otra. There's no En more. este día nos dice. And today He en says to ningún us, otro hay salvación. in no one else there's Porque no hay nombre salvation. bajo el cielo de los hombres. Because there is no En other quien podamos name ser salvos. under the heavens and men that we can be Dios saved. ha hablado. The Lord has spoken. Aleluya. Ha dicho que no hay ningún otro nombre. There is no other name. No hay otro nombre bajo el cielo. dado There los is no other name under the heavens on en quien earth podamos ser salvos. by whom we can be No es saved. palabra de hombre. Is that the words of men? Palabra de Dios. It's the word of God. Palabra de Dios. It's the word of God. Dios ha hablado. God has spoken. Aleluya. El Aleluya. único nombre en quien hay salvación. The only one that man can be saved by Jesucristo el Señor. is in Jesus Christ the Cuando Lord. él nació, When He was born, el ángel le dijo a José, the angel told no Joseph, temas recibir a María tu mujer por don't be esposa, afraid to receive Mary porque as lo your que en wife, ella hay del Espíritu Santo because that which is within her y is of the Holy llamarás su Spirit. nombre Jesús. And you will call Him Jesus. Jesús, Jesus. porque él salvará a su pueblo. Because He will save His people. Aleluya, para que se cumpla lo que Hallelujah. está escrito, So will be fulfilled what was que written, el Mesías nacería de una virgen that He will be born of a y virgin, sería su nombre and His Emmanuel, name shall be Dios con Emmanuel, nosotros, God with us. porque era Dios que se hacía hombre. Because it was God Era becoming Dios que se man. hacía hombre. It was God becoming Aleluya. man. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. No hay otro nombre, iglesia. There is no other name, Solo en church. Jesucristo hay salvación. Only in Jesus is there Yo no estoy salvation. hablando de cualquier Jesús. Jesús pueden haber muchos en la tierra. There could be a lot of people named Jesus on Pero the hay earth, uno solo. but there's only Hay one. uno solo. There is only Que one. es el Cristo de Dios. Who is the Que Christ es of el Jesus? ungido. He is the Que es el anointed. Mesías. He is the Messiah. Jesucristo el Jesus Señor. Christ the Lord. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. El libro de los Hechos registra muchas persecuciones para la iglesia. The book of Acts registers for us, or narrates for us, many persecutions that the church had to undergo. Y todos estos grupos de perseguidores tenían intereses personales. And every one of these groups that were persecuting the church had their personal interests. Lo triste es que la primera persecución a la iglesia
The sad thing is that in the first persecution to the church, no vino de fuera. it didn't come from the No fue de outside. los paganos, It no fue didn't de come los from the gentiles. pagans or the No fue de los Gentiles. romanos It tampoco. wasn't even from the Romans. Tuvo su origen religioso, It had its origin in religiosity, los saduceos. in the Sadducees. En el texto de hoy In the text that we're reading today, dice la palabra del Señor que Pedro y Juan the Word of estaban God tells us that predicando Peter and John were preaching cuando fueron arrestados. when they were arrested. Ustedes saben que en el nombre de Jesús se había efectuado un milagro. You have to understand that in the name of Jesus, they had brought past a miracle. En el nombre de Jesucristo, aquel cojo que por más de 40 años se sentaba en la puerta llamada del templo llamada la Hermosa, For more than 40 years, this paralytic man was sitting at the doorway called the Beautiful. dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús ese cojo se levantó y saltando entró al templo alabando a Dios. And the Bible says that this man, in the name of Jesus Christ, was healed, and he lifted up, and while he was jumping and shouting for joy, he ran into the temple of God. Eso fue un milagro que nadie podía negar. And now this was a miracle that no one could deny. El cojo tenía más de 40 años sentándose allí. That paralytic, a crippled man was sitting at the doorway for more than 40 Y years. Pedro acreditó la sanidad al nombre de Jesucristo. And Peter credited his healing to the name of Jesus Christ. Esto por supuesto trajo toda la multitud. And of course, this brought about a large El multitude. bullicio, el gozo de todo el mundo trajo muchísima gente. Everyone shouting and celebrating brought the attention of a lot of people. Pedro aprovechó el momento, And so Peter now takes advantage of this moment. acreditó a Jesucristo, And he gives Christ the La sanidad del credit, cojo. the healing of this crippled man. acreditó a Jesucristo el cambio de la vida, de tu He vida, credits to Jesus Christ the changing or the transformation of this man's life. pero también habló de la resurrección de But he Jesucristo. also spoke about the resurrection of Christ. Era tanta bulla, trajeron los guardas, vinieron los saduceos, vinieron los gobernantes. And all the noise and commotion attracted the guards and the Sadducees and the other rulers. Y llegaron a escuchar. And they got que to ellos hear hablaban. what Peter was speaking. El asunto del milagro no le gustó nada, They didn't like very much the idea that there was a miracle. pero no lo podían negar. But they couldn't deny that there was a miracle. No podían hacer nada. They couldn't do anything about it. El cojo estaba frente a ellos. The crippled man was Estaba standing right before caminando. them. He was walking Estaba around. saltando. He was jumping Tenían que around. quedarse de boca cerrada. Tenían que quedarse con la So boca they had to cerrada. stay quiet. They couldn't say anything Pero about it. peor que eso But worse than that era que hablaban de la resurrección. was the fact that they were speaking about the Esto era resurrection. peor para ellos. This was even worse for them. Esto iba en contra de sus intereses personales. Because this was in violation with what their personal interests were. Esto estaba dando la idea de que aquel que ellos habían mandado crucificar This was giving everyone the Había idea vuelto. that person that they had crucified now had come back again. entonces sería verdad que iba a poner su reino. And is it true then that he's going to come and put in his own kingdom? La gente se estaba llenando de una esperanza People were being filled with hope. y a los saduceos no les convenía. And this wasn't a good thing for the Ellos Sadducees. tenían buena relación con los romanos. They had a good relationship with the Romans. Y los romanos no se metían en nada de los judíos hasta And the Romans could care less about the lives of the Jews up until que algo amenazara su gobierno. something would come to try to threaten their government. Y la prédica de la resurrección era algo que And the- podía disgustar a los romanos. And the preaching of the resurrection was something that the Romans did not like. Y los saduceos querían mantener su buena relación con el gobierno. And the Sadducees wanted to keep a good relationship with this government of the Romans. Así se negaban a aceptar la verdad And so they would deny accepting the truth, y impedían que otros también la recibieran. and they would try to stop anyone else from receiving the truth. Se llevan arrestados a Pedro y a Juan. So they arrest Peter and John. Al siguiente día los llevan ante el Sanedrín. And the next day they bring them before the Sanhedrin. Allí están reunidos los gobernantes nuevamente, los saduceos. And gathered there together Los the guardas del rulers, templo, the los Sadducees, oficiales. all the officials and guards of the Esta era una temple. especie de una suprema corte, era el Sanedrín. And this was their form of a superior court. It was their Sanhedrin. Pedro sabía que este mismo Sanedrín eran los que habían sentenciado a muerte a Jesús. Now Peter knew that this was the same Sanhedrin that had condemned Jesus to death. Pedro sabía Peter knew que su vida misma That his- estaba en peligro. that at that very moment, Peter knew that his very life was in danger now. Pero Pedro también sabía otras cosas. But Peter also knew another thing. Pedro sabía que lo que él proclamaba era verdad. He knew that which he was preaching was the truth. Pedro sabía que la autoridad no se la había dado el Sanedrín, la autoridad se la había dado Jesucristo. Peter knew that the authority with which he was preaching wasn't given to him by the Sanhedrin. It was given to him by Jesus Christ. He was filled
lleno del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Nadie lo iba a detener. No one could hold him back now. Nadie le iba a quitar la fe en el Cristo resucitado. No one could take away his faith in the resurrected Jesus. Nadie lo iba a detener. No one could hold him back. Y dice la palabra de Dios que se levantó Pedro. And the word of God says that Peter stands up. Y no solamente les habló de la resurrección. And not only did he speak to them about No resurrection, solamente le acreditó la sanidad del cojo al nombre de Jesucristo. not only did he give all the credit to Jesus Christ for healing the paralytic Sino man, que the crippled man, proclamó que la salvación era en Jesús. but he also proclaimed that salvation is only in Jesus. Que la salvación era únicamente en Jesucristo. That salvation can only come only through Jesus Christ. Pedro quería hacerles saber Peter wanted them to know que Cristo realmente había resucitado, that Christ had truly resurrected, que Jesucristo estaba vivo, that Jesus Christ was alive, que había sido exaltado that he had been exalted, y que su nombre and that his name tenía todo el poder, had all the toda la power, autoridad all the de authority Jesucristo mismo. in Jesus Christ himself. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta. And having been filled with the Holy Y les Spirit, he dice, stands up and he says to them, Él es la piedra reprobada por ustedes, los he was the edificadores. rejected stone by the stone builders, Ahora él ha venido a ser cabeza but del now he has ángulo. come to be the chief Porque cornerstone. no hay porque en ningún otro hay salvación. Because in no one else there is Porque salvation. no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. For there is no other name under the heavens by which we can be saved. Pedro les quería decir, But he was trying to tell them, no busquen otra salvación. don't try to find La another salvación salvation. está en Jesucristo. Salvation is only in Jesus No Christ. esperen otro Salvador. Don't wait for another El Savior. Salvador es Jesucristo. The Savior is Jesus No Christ. esperen otro Mesías. Don't wait for another El Mesías Messiah. es Jesucristo. The Messiah is Jesus No hay Christ. otro camino. There is no other El way. camino es Jesucristo. The way is Jesus Christ. Amado, Dios ha hablado. My brothers, Hay God poder has spoken. en el nombre de There is Jesús. power in the Hay name of poder Jesus. en el There nombre de is Jesús. power in the name La of Jesus. salvación es solamente en Jesucristo. Salvation is only in Jesus. Dios ha hablado. God has spoken. Aleluya. Hallelujah. Dios ha hablado. God has spoken. Muchos han inventado otros caminos. Many have tried to invent their own ways. Pero el Padre solamente reconoce uno. But the Father only acknowledges one way. Jesucristo. Jesus Christ. Sectas hoy Many sects today, tratan de mezclar el evangelio con otras cosas. they try to mix the gospel with many other things. Todo eso es vano delante All de of that Dios. is vain before God. La exclusividad nunca ha sido popular. Exclusivity was something that's never been popular. Pero la salvación es exclusividad But you see, salvation is de exclusive. nuestro Señor y It Salvador, belongs only to our Lord Jesucristo. and Savior, Jesus Aleluya. Christ. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Dios ha hablado. God has Y spoken. no hay ningún nombre bajo el cielo de los hombres And there is no other name under heaven en given to quien man podamos ser salvos. by which we can be saved. Solamente en Jesucristo. Only in Jesus En Él hay Christ. salvación. Only in Him is En there Él hay salvation. sanidad. Only in Him is there En Él hay healing. liberación. There is Él deliverance. es el único camino. He is the only Él es la way. única verdad. He is the only Él es la vida. truth. He is the life. Dios ha God hablado. has spoken. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria sea Dios. ¿Sabe? Glory be to God. Ese es el único nombre That is the only name excelente. that is excellent. Él tiene el más excelente nombre. His name is the most Al excellent único que el name. Padre le dio el más excelente It's the nombre. only name that the Father gave to be all excellent. Él Be es the el que most excellent tiene name. el más glorioso He nombre. has the greatest of excellence, the most glorious name. Él es el que tiene el más poderoso nombre. He is the one who has the most powerful name. Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre. He has got the name above every name. Para que ante su nombre se doble toda rodilla en So el that in cielo, en His la name tierra every y knee shall debajo de bow la in tierra. heaven and earth and beneath the earth. Y aunque muchos no lo hacen hoy, And many, although many are not doing it today, Dios ha hablado. God has spoken. Habiendo Dios hablado en otros tiempos God had spoken other times. y de muchas maneras por los And profetas. in many ways to the prophets. Una vez por boca del profeta Isaías dijo, One day through the mouth of the prophet Isaiah, he said, así dijo Jehová, thus says the Lord, por mí mismo hice juramento I have sworn by myself, y de mi boca salió palabra en justicia que no será revocada.
And my word, and a word of justice has come forth that will not be taken back. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. That before me every knee shall bow and every tongue shall confess. Y al Hijo, dice Dios, And of the Son, the God says. lo exaltó hasta lo sumo. The Bible says that he exalted Y him to le the dio el highest. nombre sobre todo And gave him a nombre. name above Para every que ante el name. nombre de Jesús se doble toda So that in the rodilla. name of Jesus Christ every knee En los shall cielos. bow. In heaven, Los ángeles the angels tienen que correr a postrarse have to ante run and Jesús. bow down before Los Jesus. arcángeles se postran ante Archangels Jesús. bow Los down before querubines se Jesus. postran ante Cherubim Jesús. bow down before Jesus En la Christ. tierra, And on earth, los hombres men tienen que postrarse have to ante bow Jesús. down before Jesus. Y aunque muchos no lo hacen todavía, And although many people are still not doing recuerda it que el yet, Padre dijo, remember that the Father de mi said, boca salió and it came out of his mouth, palabra en justicia that the word justice, y no será revocada. and it shall not be rebuked. No será It shall not revocada. be revoked. Dios ha God has spoken. ¡Aleluya! Hallelujah. Y debajo de la tierra, And beneath the los earth, demonios demons, tiemblan a su presencia. they have to tremble Los at his demonios tienen que presence. postrarse. And they will Él come es the el day that the Señor. bow down. He is the Lord. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is the Lord. Aleluya. Él es el que Hallelujah. lleva el nombre sobre todo He is the nombre. one who has the name above Él es every el que name. lleva el más excelente de todos los nombres. He has the name of Él es el que excellence tiene above all el más names. glorioso nombre. He has a more Su glorious nombre, name. Jesucristo. His name is Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Dios ha For God hablado. has El único spoken. nombre que reconoce el Padre es el nombre The only de name su that the Hijo. Father recognizes is the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. En el mundo In the world, se pueden adquirir nombres de diferentes maneras. you can acquire names in many different ways. Hay tres muy comunes. There are three very common names. Por herencia. By inheritance. En las monarquías, Through the monarchy, los hijos se llaman de los reyes, se llaman príncipes the sons of kings are called princes. y heredan el reinado. No pueden ser después reyes, etc. And they inherit their kingdoms. They can later on be kings, También se etc. puede tener un nombre Another way you can obtain a name porque le ha sido otorgado o conferido is because it's been given to you or conferred to you por algunos logros que haya hecho la persona en ciertas áreas. En ciertos by campos, certain ¿no? achievements that you have been able to accomplish in certain areas. In certain Por realms. ejemplo, For example, Una universidad puede otorgarle un título honorífico a alguien. a university can come and they can give someone, bequeath someone a honorific title Por su vasto conocimiento en tal área sin haber siquiera cursado. because they may have perhaps a vast knowledge or experience in a particular area, even though they did not study at the university. Un rey también puede darle un título de caballero. A king can also give someone the title of a sir or knight. Otra tercera manera puede ser por conquistas, no por ser conquistador. Another way a person can earn a title or name for himself is by being a conqueror, coming a lot of things. Hubo uno, por ejemplo, que se llamó el conquistador Guillermo. There was someone who was once called in history the Guillermo, the conqueror. Tenemos también al emperador Napoleón. We have the emperor Napoleon. Amén. Ve, porque fueron conquistadores. These are people whose titles were given because they were conquerors. Unos por unas razones y otros por Some otras. for one reason and others for other reasons. Jesucristo But Jesus Christ, lo obtuvo por las tres razones. he got it for all three reasons. Lo obtuvo por herencia. He got his name by his En el inheritance. principio era el verbo. In the beginning was the Y el verbo Word, era con Dios. and the Word was with Y el verbo God, era Dios. and the Word was Y aquel God. verbo fue hecho carne. Before him, Y and habitó the Word entre was made nosotros. flesh, and he walked Y vimos amongst su us, gloria, and we saw his como la glory, unigénito del glory Padre, of the lleno de Son of gracia y God, verdad. filled of glory. Amén. Amen. Al hijo le dijo al padre: The Son told Mi the hijo Father, eres tú. the Father told the Son, you Yo are my te he son. engendrado hoy. I have given birth to Y you. cuando introduce el primogénito en el mundo, And when he introduces the firstborn, Dice así: his only begotten son to the world, adórenle todos los he ángeles. says, angels worship him. Aleluya. Entonces, Jesús lo tuvo por herencia. Got it through his Él inheritance. es el hijo. He is the son. Segundo, Secondly, Jesús también lo tuvo Jesus also got por it sus logros que tuvo. by his success and achievements that he's had. Él venció la muerte. He overcame death. Él venció el pecado. He overcame Él sin. venció al diablo. He overcame the devil. Él resucitó de entre los muertos. He resurrected from the dead. Y el Padre lo sentó a la diestra de la majestad de las alturas. And the Father sat him in the highest places in heaven.
sobre todo principado y poder y over every señorío, principality, power, and sobre dominion, todo nombre que se nombra, over every name that can be no named, solamente en este siglo, not only in this sino age, aún en el venidero. but in the age to come. Entonces Jesús adquirió el nombre por herencia, And so he got a name by Le fue inheritance. conferido, It was conferred le to dio el nombre him sobre todo nombre. because he's got the name that was above every other name. También lo obtuvo porque fue conquistador. And he also got his name because he was a conqueror. Recuerdan que allá en la cruz del Calvario Remember on Calvary's cross, dice que él que venciendo a la potestad the de los Bible says that he a overcame the las power of potestades. death. Dice que los exhibió The Bible says he públicamente exhibited allí en the la power cruz. of the devil. Allí There en la on cruz the del cross. Calvario dejó inoperante las fuerzas de la And tiniebla. there he left inoperable the power Allí of en, darkness. allí en la cruz del Calvario venció el poder del diablo. There on the cross of Calvary, he overcame the powers of the devil. En su vida venció el poder del pecado. In his life, he overcame the power of sin. Fue tentado en todo, pero sin pecado ninguno. He was tempted in all things, but he did not fall into Aleluya. any sin. Venció todo el poder del infierno. He overcame all the power of hell. Venció todo el poder de Satanás y sus He demonios. overcame all the power of Satan and his Venció demons. la muerte, la He conquistó overcame al death. tercer día. And on the Se third day, levantó glorioso entre los he muertos. resurrected gloriously from the Declarado Hijo dead de Dios. as the Son of Según el God, Espíritu de santidad. according to the Spirit Por of su holiness, resurrección de entre los by his muertos. resurrection amongst the dead. Amados, el Padre ha hablado. Dios ha Beloved, hablado. the Father has spoken. Aleluya. God has spoken. Hallelujah. Y en ningún otro hay salvación. And no one else is there Porque salvation. no hay otro nombre For there is no other bajo el name cielo under dado a heaven los hombres given unto en men quien podamos ser by which salvos. we can be saved. Solo en el nombre de Jesús. Only the name of Jesus. Aleluya. Todo el poder del cielo y de la tierra está en el nombre de Jesús. All the power of heaven and earth is in the name of Jesus. Y ese nombre le ha sido dado a la iglesia. And that name has been given to the church. Él dijo un día, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. God, the Lord said, all power has been given to me in heaven and earth. Por tanto, y Therefore, go. un nombre One name significa lo mismo que la persona. Es lo is mismo. that name, or a name is equal to that person. Un nombre va a tener el poder y la autoridad que tenga la persona. The name is going to have the power and the authority that the person has. Si usted va a reprender un demonio en el nombre de su pastor, If you go to try to rebuke a demon in the name of your pastor, ese demonio se lo va a comer a usted vivo. that demon will eat you alive. Pero si Amen. usted va en el nombre de Jesús, But now you see, if you go in the name of si Jesus, tú vas en el nombre de Jesús, but if you go in the name of si tú Jesus, vas en el nombre de Jesús, if you go in the name of si Jesus, tú vas en el nombre de Jesús, if you go in the el name cielo of se Jesus, levanta. heaven El cielo arises. respalda ese nombre. Heaven backs Todo that el poder name. del cielo está en ese nombre. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Every power in heaven Él and dijo, earth and en mi beneath the nombre. earth must bow En before mi the nombre. name. In my Echarán name. fuera demonios. You will cast out En mi demons. nombre. In my Pondrán name. mano de los enfermos y sanarán. You will lay hand on the sick and they'll be en mi healed. nombre. In my el name. fundamento sobre el cual. El fundamento sobre el cual. The foundation upon which El Señor Jesucristo nos envía. that the Lord sends us A for, hacer las obras que Él hizo. to do the works that He Fueron did, en su nombre. is on the basis of En His el nombre name. de Jesús. In the name of En el nombre Jesus. de Jesús hay poder. In the name of Jesus En el there's nombre de power. Jesús hay In the salvación. name of Jesus there's En el nombre de salvation. Jesús hay In the name of liberación. Jesus there's deliverance. Dios ha. God has Pónganse de pie. spoken. You may stand. Maravilloso Dios. Marvelous God. En el nombre de Jesús hay salvación. In the name of Jesus there is Él puede salvation. cambiar tu vida, ¿sabes? He can change your life. Solo tienes que creerlo. All you have to do is believe Him. Creerlo. Believe Him. Creerlo. Believe Him. Solamente diga Jesucristo. Just say, Lord Jesus. Y cambia el clima de tu vida. And the entire climate of your life will Y change. cambia la atmósfera de tu vida. It'll change the atmosphere of your life. Aleluya, pero recuerden, no hay otro nombre. Remember, there is no other name. No el pastor. There is no No pastor. pastora. No No el pastor. hermanito. Jesucristo. Only the No name el of nombre de un Jesus. apóstol. No de un evangelista. It's not the name of an apostle No de or un an profeta. evangelist Se or llama prophet. It's Jesucristo. only Jesus Christ. Aleluya. Un nombre que se está tratando de borrar It's a de la name tierra. that humanity is trying to erase from the En el earth. mundo están tratando de sacarlo de cualquier In the manera. world, they're trying to take out the name of Jesus Lo in every peor way es que en la possible. iglesia también. They're trying to take it even out of the church as well. Lo peor es que en la iglesia también. The worst thing is that the church is doing it as Pero well. hay una palabra que nos sostiene. But there is a word that holds Hay us. una promesa de Jesucristo que nos There's sostiene. a promise of Jesus that sustains us.
Dice que las puertas del infierno no prevalecerán. He said that the gates of hell shall not prevail. Hallelujah. They shall not prevail. Aleluya. Quiero repetirle eso, hermano. I want to Escuche. say that again one Se more puede time to you. levantar el infierno contra la iglesia de Listen, Jesús. the very hell itself can rise up against Se the puede church. levantar Satanás con todo su ejército. Satan himself with all of his armies. Él puede entrenarlos. He can Él train puede them. programarlos He como can él quiera. program. Jesucristo dijo But Jesus que said las puertas del infierno that the gates of no hell prevalecerán shall not contra la prevail iglesia. against the No church. prevalecerán It shall contra la not prevail iglesia. against the church. ¿Entiendes? You understand Tú this? eres la iglesia. You are the Tú church. eres el templo del You Espíritu are the Santo. temple of the Holy El Ghost. diablo no puede prevalecer contra The ti. devil cannot No puede prevail prevalecer against contra you. tu vida. He cannot touch your Escucha que life. no estoy hablando que no prevalecerá contra el edificio. No estoy hablando Now de eso. understand this, I'm not saying that the devil can't prevail against this building. I'm not talking about a building. Estamos hablando espiritualmente. We're speaking spiritually. El lenguaje de Dios. The language of Tú God. eres la iglesia. You are the Tú church. eres el templo de You Dios. are the temple Se of puede God. levantar lo que se levante. No matter what might rise Jesucristo up. dijo. Jesus El said, infierno. Hell, Las puertas del infierno. the gates of no hell prevalecerán shall contra not ti. prevail. No puede prevalecer contra ti. they cannot No prevail puede against prevalecer you. contra ti. They cannot Porque prevail más against poderoso you. es el que está en ti que el For que está en stronger el is he mundo. who's in you than he Dios who's in the ha world. hablado. God has Esto es palabra de Dios y spoken. no de This is hombre. word of God and not of man. Aleluya. Hallelujah. La iglesia tiene que escuchar la palabra de su Dios. Church, you've got to listen to the word of your La God. iglesia tiene que creer lo que su Dios The habla. church has got to believe what our God No has spoken. importa cuántas voces te hablen. Doesn't matter how many other voices you're hearing. No importa lo que tú veas. Doesn't matter what you're seeing. Dios ha hablado. God has spoken. Amado, y Beloved. solamente tenemos una sola actitud delante de las afirmaciones de Cristo. And we only should have one attitude before the affirmations of Christ. Ante las afirmaciones de Jesús tenemos una sola decisión. Before the affirmations of Christ, there's only one decision that is left: Aceptarlo to accept it o rechazarlo. or reject it. Es tu decisión. That is your decision. Creerlo To believe it o no creerlo. or not believe it. Es tu decisión. That is your decision. Amén. Amen. Amén. Amen. Yo te invito a que creamos cada palabra de Dios. I invite you to believe every word of God. La palabra del hombre podemos cuestionarla. We can question the words of men. Tenemos el derecho de We juzgarla have the right to judge the words of men por la palabra, by the word of God. por esta palabra. By the word of God. Dios ha God hablado. has spoken. Voy a repetirlo una vez más. I'm going to say it one more time to the church. Cuando digo a la iglesia, quiero hablarte a cada uno individualmente. And when I say to the church, I'm speaking to each and every one of you individually. Delante de Dios, que en su presencia estamos Before ahora. God in whose presence we stand. El mayor gusto mío sería de decírselo a cada uno individualmente. My greatest pleasure would be to be able to go to each and every one of you individually and tell you individually. Particularmente, Individually, each one. créele a Dios. Believe God. Créele a Dios. Believe God. Lo que Dios dice es verdad. That which God says is truth. Créele a Dios. Believe God. Otra palabra que quiero que la reciban muy individual y muy And personal. another word I want you to receive very individually, very personally. Que me gustaría decírselo a cada uno. And I wish I could tell each and every one of you personally. Nuestra lealtad Our loyalty está comprometida is committed con el Señor Jesucristo. with the Lord Jesus Christ. El que se atreve diga conmigo. If you dare say this with Mi me, lealtad my loyalty está comprometida is committed con el Señor Jesucristo. with the Lord Jesus Christ. Mi lealtad My loyalty está comprometida belongs con mi Señor to the Lord Jesus Jesucristo. Christ.